Vamos a iniciar hoy la conferencia número 240 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hace tan solo 6 días que no emitíamos una conferencia así. Y os vais a dar cuenta una vez más qué cantidad tremenda de noticias están surgiendo, que aún y seleccionando hay muchas. Y todas tienen que ver con la profecía bíblica escrita hace tantos años y que tanta gente aún ignora. Vamos a mostrarlas para que las personas se den cuenta que la Biblia tenía razón. Pues sin más, vamos directamente a empezar por la primera de las noticias que una vez más también nos lleva a esos momentos del pasado antes de la entrada del pecado y al futuro cuando el mismo haya terminado. La creación de Dios. En un principio fue creación, después veremos recreación, pero tanto en un principio como después había algo que era un común denominador. Los animales entre ellos no se atacaban. Mirad esta historia curiosa. Hay un lugar en Tennessee donde los elefantes que se han utilizado para actuar en circos, cuando llega un momento en que ya parece que vienen a ser inútiles para esos circos, pasan a ese sitio, conocido como el Santuario de Elefantes. Y allí además también hay perros. Pues vais a ver qué curiosa amistad se ha trabado entre un perrito, preciosas imágenes, conmovedoras diría yo. Ya habéis visto esta perrita, encontró también su hogar en ese sitio de elefantes, como algunos otros perros, pero normalmente perros y elefantes no andan juntos. Pero en este caso han cogido una gran amistad y después de ese accidente que sufrió la perrita, que no podía ni andar, ya habéis visto cómo la enorme elefanta que estaba allí y que podía recorrerse todo ese enorme parque que tienen para ellos, se estaba precisamente en la verja esperando a que su amiga saliese. Y el cuidador, cuando se la muestra, caricias y gran alegría. Después, cuando la perrita se puso bien, vuelven a jugar juntas y como nunca. ¡Qué preciosidad! Algún día veremos esto, pero no como una excepción, sino como la norma general, total y exclusiva en la recreación que Dios hará en la tierra después del milenio. Y ahora vamos a adentrarnos en cuestión ya plenamente humana y que a veces es más triste que todo lo que podemos mostrar del reino animal. Europa. Vamos a hablar de Europa y en concreto de Islandia. ¿Y por qué es triste? Bueno, para algunos les dará igual, a otros no nos da igual eso. El 100% de los islandeses de menos de 25 años no cree que el mundo fuera creado por Dios. No hay islandeses de menos de 25 años que crean que Dios creó el mundo, según recoge una reciente encuesta. La encuesta, que corrió a cargo de Icelandic Ethical Humanist Association, documenta que en casi todas las categorías de edad, la mayoría cree que el mundo se originó como consecuencia de un Big Bang, una gran explosión. Entre los islandeses de entre 25 y 44 años, el 77,7% apoya esta teoría, mientras que entre los encuestados de 25 años o menos, un abrumador 93,9% apoya la versión del Big Bang sin intervención divina, siendo de un 0,0% el porcentaje de los que piensan que Dios creó la Tierra.
La verdad es que son encuestas que dan una estadística abrumadora de la incredulidad que hay ya en ese país. Lugares donde antes el protestantismo había imperado ya es historia prácticamente. La teoría de la evolución en todos los ámbitos ha cuajado a la perfección. El trabajo que fue financiado por las sociedades secretas y en consecuencia también por el Vaticano para retirar de la creación tal como fue en la memoria de las gentes, lo han conseguido a la perfección, totalmente retirado. Biblia ya no se considera como cierto, son mitos, alegorías, pero nada cierto. Esto es lo que están enseñando. ¿Y qué sucede? Que las nuevas generaciones ya solo han cogido estos conceptos porque los otros ya se han ridiculizado, por tanto son desechados. Ciertamente pocos de ellos se deben plantear realmente si Dios creó la tierra o no, indagando, buscando datos. Seguramente es más fácil seguir la corriente del mundo y pensar que esto ya es para gente que, pobrecitos, ¿no? Bueno, pues gracias a Dios que estamos pudiendo mostrar tantas cosas que demuestran que realmente Dios creó la tierra y no fue a través de evoluciones ni de historias raras, sino de la auténtica historia que aparece en la Biblia. Y si alguien aún cree que es una gran tontería, que vaya al monte Ararat en Turquía, que vaya donde fue un servidor y algunos compañeros más, y pudimos estar mostrando al mundo y demostrando cómo el arca de Noé aún existe, aunque a esos señores de la teoría de la evolución y que están dominando el mundo, pues les interese bien poco mostrar y, como siempre, desacrediten. ¿Sabéis qué quiere decir todo esto? Que hay una gran faena por hacer. En Europa el ateísmo prácticamente impera y el tiempo se acaba. ¿No pensamos acaso que todos ellos deben conocer también el mensaje final de amonestación al mundo para que puedan reaccionar? Por supuesto, yo estoy convencido que allí mismo Dios también tiene personas sinceras que cuando sepan la verdad la van a abrazar. No tengo duda de ello, ni en Islandia ni en el resto de Europa. Seguro que hay personas que cuando oigan el mensaje se pondrán de parte de Dios. Pero ese mensaje hay que darlo y nuestra es la responsabilidad también. Y ahora el apartado para crisis. Una vez más, ya sabíais, antes de que todo terminara, habría una gran crisis, en todos los ámbitos, en todos los niveles, económicamente también, por supuesto. Véndalo todo, el Royal Bank of Scotland advierte que 2016 será un año catastrófico. En 2016 los principales mercados de valores corren el riesgo de sufrir caídas de hasta un 20% y el petróleo podría bajar hasta los $16 por barril, advierte el Royal Bank of Scotland. Si esto sucede, ya sabéis que evidentemente, aunque digamos, mira, el petróleo va más barato, vamos a salir ganando los usuarios, pues ya sabéis que esto implica pérdidas enormes por otros lados y crisis a nivel general. Mirad ahora también otro lugar que sigue también en esa cuestión de crisis, como no, decretan estado de emergencia económica en Venezuela y durante 60 días. Ya sabéis que están siendo sometidos a una fuerte presión y por el tema de petróleo precisamente no entra el dinero que debería entrar y como consecuencia, ya sabéis, la economía va fatal para ellos. Y no es el último lugar que vamos a ver en crisis. Mirad qué sucede. El desplome del precio del crudo arrastra a las bolsas mundiales. En todas partes. Nadie se ha escapado, ni la bolsa española, ni el Dow Jones, ni nadie. ¿Por qué? Una vez más, hay grandes intereses por detrás. Si esto baja, hay hecatombe. Igual que si sube muchísimo. Y todo por especulaciones, por supuesto. Pero esto ya no es especulación, lo que veis aquí. Una señal económica muy alarmante. Se trata del Baltic Dry Index. ¿Qué es esto? Pues es un índice que se mira mirando la auténtica actividad económica, la real, no la de bolsas de valores y especulaciones. Se basa principalmente en el comercio global. ¿Sabéis? Cuando se hacen contrataciones a nivel marítimo, sobre todo para transportar cargas de un lado a otro por este mundo, ahora se está dando cuenta, cuando se mira el índice,
que va de capa caída total. Las contrataciones han bajado en picado, por tanto quiero decir que el comercio se está frenando totalmente. Bueno, totalmente no, porque aún hay comercio, pero prácticamente totalmente, va totalmente hacia abajo. Y eso sí que ya no son cuestiones de, bueno, la bolsa de valores subirá, no subirá y las cosas cambiarán. No, no, se trata de la auténtica economía mundial, la que mueve realmente todo el mercado. Si esto está así, veremos cómo termina aún. Pero ya hay evidencias que la crisis vuelve por sus fueros. Mientras tanto, en Grecia, miles de personas marchan contra la reforma de las pensiones. Miles de empleados del sector público y privado se han manifestado en la capital de Grecia para mostrar su disconformidad con la reforma de las pensiones que el gobierno negocia con los acreedores del país. Una vez sean aprobadas por el Parlamento, las controvertidas medidas conllevarán nuevos recortes en las jubilaciones, así como el aumento de las cotizaciones en seguridad social. Por tanto, que se preparen ya los griegos, pobrecitos. Luego van a votar partidos políticos y ¿para qué? Ya lo veis. Da igual quién mande. Quien manda está por encima de esos gobiernos. La bolsa de valores de Arabia Saudita se desploma. ¿Y por qué? Pues algo tiene que pasar con el petróleo y está pasando. Ellos se nutren del petróleo. Si el petróleo baja en picado, todo se desploma. Y mirad si no está bajando. El petróleo Brent cae a mínimos de noviembre de 2003 por debajo de $28 y sigue con la tendencia a la baja. Bueno, veremos hasta dónde llega. Las tribulaciones de un trabajador pobre, salarios ínfimos y dependencia de terceros. ¿Qué es esto? Pues lo que está sucediendo en España. Cada vez los trabajadores ganan tan justo que les cuesta poder vivir en condiciones con el salario que reciben. Y esto no es un país que digamos, uy, es de esos considerados tercermundista. Esto está pasando en España y aquí se dan ejemplos de todo ello. Y realmente triste, personas que están trabajando y con lo que reciben apenas pueden salirse. Bueno, qué triste trabajar prácticamente para sobrevivir lo más justo. Y aún y así, con ayudas, porque si no, nada. Y en cambio, mirad esto otro, los 20 españoles más ricos tienen tanto dinero como el 30% más pobre, denuncia Oxfam. Y así va el país, claro, cada vez unos más ricos, otros más pobres. Y ahora ya entramos en el apartado directamente para España con una noticia. Cañizares, ya sabéis, el cardenal Cañizares, pide un gobierno estable ante la situación de extrema gravedad en Cataluña. El cardenal arzobispo de Valencia insta a las formaciones políticas a tener altura de miras porque por encima de otros intereses está el bien común de España. Y una vez más vemos cómo la Iglesia se posiciona, en este caso la Iglesia española, para evitar que haya una independencia de Cataluña. Y luego se dice, ¿no se meten en política? Pues no se lo creen ni ellos. Claro que esto es ponerse en política. ¿La excusa? No, pues que claro, que pueden quedar afectados personas de distintos ámbitos del país debido a esa secesión, si se produce, ¿no? ¿Y por qué? Pues ya se sabe, porque Cataluña aporta una cantidad de dinero que interesa en España para que el resto puedan también seguir viviendo bien. Y esta es la situación. Pero una vez más nos damos cuenta, la política y la Iglesia siguen yendo de la mano, ¿cómo no? Y hablando precisamente de esa situación de Cataluña, entramos en esa profecía que nos decía que en los últimos tiempos se mostraría una vez más que Europa no terminará nunca de estar unida, solo habrá un leve momento en que parecerá que eso se consigue y automáticamente hace el puff. Pues bien, Cataluña y España siempre con esas tensiones durante siglos, entre unos y otros, pues ahora ya veis cómo está, ¿no? La abogacía del Estado estudia que Puigdemont no haya acatado la Constitución. Esta es la primera represalia, estudiar si cuando juró, por decirlo de algún modo, la Constitución, expresó los términos adecuados. Pues porque no citó ciertas
frases que parecen ser típicas en ese tipo de declaración, que tenían que ver con España. Entonces el nuevo presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, no dijo según qué, y ahora ya buscan la forma para intentar hacer algo a través de eso el gobierno español, siempre buscando los peros, ¿no? Y atención ahora a esto, porque esto es de esas cosas que sí que no tienen desperdicio. Toni Comín, un politólogo, profesor y exdiputado socialista para gestionar salud. ¿Quién es este señor? Primero de todo, será el primer gobernante al frente de la Consellería que no es sanitario, de la consejería. El nuevo gobierno de Cataluña estrena organigrama y aumenta a 13 el número de consejerías, de consellerías. Creo que eran 11, ahora 13. Bueno, el número, como siempre, ya llama la atención, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es, ¿quién es este señor? Ya estuvimos hablando que Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña, que ya forma parte de este nuevo gobierno, tuvo esas experiencias con el Vaticano, por decirlo de algún modo, y era de esperar que empezaran a haber una serie de cambios que algo hiciera dentro del gobierno de Cataluña. Pues mirad por dónde, esta persona que hemos visto ahora aquí, mirad qué escribió, ¿lo recordáis? Si habéis visto algunas de nuestras conferencias que no son de noticias, estuvimos mostrando este escrito, precisamente en más de una conferencia, y últimamente en el tema de Laudato Si, la encíclica del Papa, con varias conferencias dedicadas a ello. Y estuvimos mostrando este título, Autoridad Mundial para un liderazgo planetario legítimo. ¿Quién era su autor? Toni Comín y Oliveras. ¿Y qué había en él? Pues los planes de estos señores que vemos en el folleto por la parte de atrás de este pequeño librito. Cristianismo y Justicia, Cristianismo y Justicia. Fundación Lluís Espinal. Es un centro de estudios promovido por la Compañía de Jesús de Cataluña, o sea, los jesuitas. Él es jesuita. Y mirad por dónde ya ha entrado en el gobierno de Cataluña. Yo no tengo nada personal contra él, sencillamente estoy mostrando que los jesuitas ya están puestos en el gobierno de Cataluña. Y los jesuitas son los que están trabajando junto a masonería para conseguir la independencia de Cataluña. Para algunos será muy bueno, para otros no tanto. A otros lo que nos importa es, bueno, si se consigue esa independencia tendrá un precio, porque ese tipo de movimientos piden algo a cambio, por supuesto. Y ya vimos cómo ahora los jesuitas estaban de acuerdo en la independencia de Cataluña. En 1600 y pico no, apoyaron la de Portugal, no la de Cataluña. Ahora parece ser que las cosas han cambiado y sus motivos tendrán, y a saber cuáles. Bueno, ya estuvimos tratando de cuáles, por cierto. Pero mirad, todo se va cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habrá independencia de Cataluña o no? No hace falta pensar mucho, ¿verdad? El gobierno estudia si la Consellería de Exteriores catalana se ajusta a la ley, porque después, ¿qué hicieron? Jurar también su cargo estos otros departamentos, los 13, y también no se ajusta a la ley, parece ser, según dicen, desde España. Una vez más, la polémica servida. Y una vez más digo, cada uno que crea lo que quiera, si es a favor de la independencia o en contra, pero hay algo por detrás que debemos conocer. Nos guste más o nos guste menos que eso suceda, pero es lo que hay. Y desde luego, una vez más vamos a tener unos cuantos meses, pero unos cuantos, en el cual habrá polémica prácticamente a diario. Puigdemont descarta declarar la independencia y relaja el plazo de 18 meses. O sea que si no consiguen aún esa independencia en 18 meses, se alargará un poco más, pero ya veis cómo va todo por allí más o menos. 18 meses, 666 sería también 18. Bueno, es un plazo que han puesto. Y ahora ya vamos a entrar directamente en una profecía de ámbito mundial, de hecho. Es la que tiene que ver con Isaías, con Daniel y con Apocalipsis. Situación de Siria, de Medio Oriente, pero que tendría implicaciones para todo el mundo.
Y cada semana nos vemos obligados a ir mostrando noticias y noticias en cuanto a lo mismo. Pero nunca mejor, por desgracia. Pero es lo que estaba escrito, así debe pasar y aún irá mucho peor. Hezbollah, Rusia nos provee armas avanzadas y cobertura aérea. Bueno, pues ya veis cómo los actores de esas escenas se están apoyando en dos bandos prácticamente, y a veces parece que se confunden y estén todos en el mismo, para apoyarse para bombardeos y cosas de esas, pero no siempre funciona así. Mientras tanto, quiere decir que hay desestabilización, mientras por otro lado se intenta que todo precisamente haga lo contrario, estabilizarse, al menos es lo que se dice, ¿no? Pues ya veis, tanto un bloque como el otro están trabajando para que, eso sí, haya grandes negocios de armamentísticos y conseguir sus objetivos a un poco de largo plazo. Estados Unidos debería estar muy nervioso por la primera base de China en África. Es el otro gran actor. Si por un lado hay el rey del norte, que es Estados Unidos y sus aliados, por el otro lado, ¿quién tenemos? Rusia y China, los reyes del oriente, más, como no, los que estén al norte, en la zona europea, Rusia. Comentando la situación en el continente africano, el analista James Poulos argumenta que 2016 podría convertirse en un nuevo lastre para Estados Unidos y un salvavidas para China. China está en tierras africanas, tiene grandes inversiones allí, y allí ¿qué hay? Grandes recursos, entre ellos también petróleo, por supuesto. Por eso hay esa situación de tanta tensión, y ahora ya solo faltaba que China pusiese su primera base en África. Todo se va complicando aún más, ¿eh? Al menos 15 muertos al estallar una bomba cerca de un centro contra la polio en Pakistán. Ya veis, Pakistán también objetivo de grupos yihadistas. Irán capturó 2 barcos de Estados Unidos y retiene a 10 tripulantes. Bueno, finalmente ya fueron soltados. Pero la tensión, a pesar de esos acuerdos que se acababan de firmar, estaba y de lleno. Y aún no ha acabado, por supuesto. Todo va a ser utilizado para sus fines hasta que cuando ya no convenga más, ya sabemos lo que pasará. Pero ¿qué hay dentro de todo esto? El meollo de la cuestión, que los pioneros adventistas ya habían escrito hace muchos años. El crudo, la pieza fundamental del conflicto contemporáneo. El petróleo, por supuesto, petróleo-gas. Ese es el grave problema de esas tierras. El lugar donde más hay es precisamente el lugar donde se generan los conflictos. ¿Por qué? Es evidente, ¿no? Pues los comentaristas de la profecía hablaban de ello, y resulta que está siendo verdad después de años. Y algunos aún dudan que los adventistas tenían razón. Por desgracia ahora los propios adventistas cambian la interpretación profética y dicen que todo esto es una cuestión espiritual y que para nada es cierto. Qué triste y lamentable. Están olvidando cómo los escritos de sus anteriores decían completamente lo que está pasando ahora basándose en el texto bíblico. Y ahora ellos, con su nueva teología, lo echan todo por tierra. Y así están, que no saben en qué momento de la historia viven, desechando las profecías y pintándolas espirituales solo. Y así llevan al pueblo al desconocimiento en vez de prepararlo para el pronto regreso de Cristo, porque esto en definitiva son las señales de ello. Por tanto, si sois adventistas, buscad los escritos antiguos, versaos en ellos y dejaos de nuevas cosas que tantas veces, en vez de ayudar, lo que hacen es llevar a la perdición. Claro que hay cosas buenas también en lo último que se puede llegar a editar o decir, pero ya va siendo hora que seleccionemos y no nos creamos las cosas porque sí. Y si sois jóvenes en la fe dentro de la Iglesia Adventista, aún más razón para buscar lo antiguo, porque esto no os lo van a enseñar ya ahora. Ha quedado en el cajón desastre, ¿sabéis? Donde se guardan los trastos, pues allí. Pues destapadlo, leedlo, buscadlo, y luego que no os engañen, porque con argumentos y pruebas ya no os puede engañar nadie. Y si no sois adventistas, haced lo mismo, coged los escritos de ellos y buscadlos, leedlos, porque vais a salir beneficiados y os daréis cuenta que a veces lo que os pintan en otros lugares no es verdad. Y la profecía se cumple delante nuestro. Bueno, pues nada, curioso que hablen de Rusia, China, India en este artículo, precisamente los actores de los que nos habla la profecía al fin de los tiempos.
Al menos 13 muertos en un ataque suicida en Camerún, también en Chad. Ya veis que en todos esos lugares está igual. Al menos 10 muertos en un atentado yihadista contra un consulado en Afganistán. Es un continuo, ¿eh? ¿Pekín sabe algo que no conocemos? China compra petróleo a un ritmo récord. Mientras que los precios del petróleo se desploman, las importaciones del crudo en China alcanzan un registro nunca visto. ¿Por qué hacen esto? Se están llenando de petróleo como pueden, ahora que va más barato. ¿Para qué? Pues porque saben que evidentemente esto va a traer conflicto al fin. Y vaya conflictos, lo que hay ahora aún es de risa. Fin de las sanciones. China aumentará la venta de armamento a Irán. El tratado nuclear acordado por Teherán y las potencias occidentales volverá a permitir la venta de material bélico entre las partes, aunque los acuerdos serán supervisados por la ONU. Ya veis, hay un acuerdo con Irán por parte de Estados Unidos y resulta que ahora automáticamente, ¡pam!, la China aumentará la venta de armamento a Irán. Esto se ha abierto la veda, por decirlo de algún modo, ¿no? Negocio por todas partes. ¿Por qué creéis que se ha firmado ese acuerdo con Irán? Pues porque es una población de 80 millones de personas, se abre un mercado impresionante durante un tiempo, con lo cual muchas empresas saldrán beneficiadas, y no todas de Irán precisamente, sino muchas de fuera, hasta que también ya hayan utilizado lo que querían en ese lugar. A partir de allí ya nos podemos imaginar que habrá más conflicto. Eso es lo más normal, tristemente. El detenido de Houston, en Estados Unidos, pretendía atentar contra centros comerciales. Una vez más, mientras hay guerra en un lugar, en los otros, terrorismo. Y mirad también, en Indonesia, Yakarta sufre 7 atentados simultáneos cerca de la ONU. Y distintas imágenes donde lo que vemos es las consecuencias de toda esa desgracia. En Australia, la policía evacúa el edificio de la Ópera de Sídney. También se temía algo. Por todas partes hay terror, hay miedo. ¿Seguridad? Esa palabra ya no existe. Al menos 5 muertos en un nuevo atentado en Turquía. También allí. Y claro, era de esperar que algo así surgiera. El ateo Richard Dawkins admite que cristianismo es la mejor defensa contra el Islam. Es ateo y dice: para luchar contra el Islam lo mejor es el cristianismo. Quiere decir que todos se unifican contra alguien que también va unificado, teóricamente. Bueno, pues si hasta lo está diciendo alguien que es reconocido como el líder de los ateos, ya da que pensar, ¿no? ¿Habrá un vuelco otra vez hacia un cierto tipo de raíces cristianas? Sí, la profecía nos lo dice, que cuando todo esté tan mal, al final va a haber ese convencimiento y por eso el papado tendrá ese poder en Europa y después también en el resto del mundo. Por eso, esto ya son indicios que la profecía estaba apuntando. Bloques comunes. ¿Y para qué? Para paliar los efectos de un enemigo. Esta es la conjunción de lo que nos lleva a esa situación. Primero se genera el problema, después habrá la solución, y vaya solución. 50 soldados de Kenia mueren en un ataque terrorista a un campo militar en Somalia. Ya veis, también allí. Al-Qaeda llama a recuperar las ciudades españolas de Ceuta y Melilla en un vídeo. Sabéis que son poblaciones que están en el norte de África, pero pertenecen a España. Y una vez más esas incongruencias, porque también España tiene Gibraltar al final, al sur de España, que no pertenece a España, sino a Inglaterra. Y en cambio piden recuperar Gibraltar, pero no dicen de devolver esto a las tierras de donde son. Como siempre, politiqueos, geoestrategia, política y tantas cosas más. Pues ahora resulta que se está pidiendo también esas ciudades para Al-Qaeda. En fin, terror y miedo siempre en todas partes. Al menos 30 muertos en Yemen por un ataque aéreo saudí, otro de los lugares citado en la profecía como Etiopía. Al-Qaeda ataca un hotel y una cafetería en Burkina Faso y provoca al menos 40 muertos. Terrible, por todos lados. Estados Unidos y la Unión Europea anuncian que levantan las sanciones a Irán por cumplir el acuerdo nuclear.
Pero hay alguien que no está de acuerdo con esto, y es Israel. Dicen que esto es un peligro total y que ellos, por si acaso, se guardan un as en la manga. El Estado Islámico crucifica a un niño cristiano de 12 años junto a su padre. Qué salvajadas llegan a ver, qué salvajadas. Pero una vez más, todas estas noticias que provocan bandos, confrontaciones. Es triste, los cristianos siguen siendo perseguidos. Hoy mismo salían mapas de dónde hay persecución de cristianos, pues en muchos países, muchos, por cierto, donde impera el Islam radical, en algunos lados, en otros no es radical, dicen, pero también. Pero hay otro tipo de persecución de cristianos que no se tiene en cuenta, y es los que suceden, por ejemplo, en México, y no entran dentro de ese mapa, y en cambio hay persecución de católicos a evangélicos, o a protestantes, incluso a adventistas también, que pude vivirlo allí. Pues, ¿qué sucede con todo esto? En este caso, estas noticias tan estremecedoras, lo que hacen es que la gente se posicione en un lado muy fuertemente y busquen pedir solución a todo ello. Y el Papa, evidentemente, también se pronuncia cuando hay cuestiones así, pidiendo la paz mundial como sea, Y fijaos una vez más, seguid por favor los temas que estamos presentando de la paz de Dios, en los cuales vais a ver el por qué la paz que pregona el papado no es la paz que pregona el Señor, el Dios auténtico, nada que ver. Pero todo esto, que por desgracia puede estar sucediendo de verdad, está siendo utilizado para conseguir unos fines también. Masacre del Estado Islámico, al menos 300 muertos en Siria. Impresionante, Aún veremos más noticias sobre Siria, mirad. Cercos a ciudades, una táctica de guerra que está matando de hambre a la población en Siria. Esto es algo que se ha hecho durante toda la historia, los asedios a las ciudades. Se hacía un círculo alrededor con tropas, de allí no entraba ni salía nadie, por tanto no entraban ni salían alimentos ni nada parecido, ni agua, y cuando se acababan las existencias, ya sabéis lo que había, ¿no? Pues luego es cuando entraban y como si nada arrasaban. Se sigue haciendo lo mismo en esos mismos lugares de todas las épocas. Y tristemente, por un lado se culpa al Assad y por el otro lado se culpa a las otras tropas. Pero lo triste de todo es que hay gente que no tiene ninguna culpa de nada y allí en medio están recibiendo todas esas desgracias y muriendo de inanición. Qué triste. Pues bien, después de hacer este repaso, seleccionando algunas de las noticias transcurridas en todas esas zonas, nos damos cuenta que realmente esto no se frena, sino que va mucho más. Pero aún vamos a ver más noticias sobre profecía que no nos van a dejar indiferentes. Mientras tanto, entramos en ese apartado de ciencia y tecnología, que también forma parte, junto al conocimiento de la profecía que iría en aumento, de algo que está pasando y estaba escrito por el profeta Daniel que acontecería. Mirad ahora esto. Un bolígrafo detecta el estado de agua. En tan solo 2 segundos te dice si puedes beber de esa agua o no, a través de una reacción que provoca o produce y se puede determinar en ese bolígrafo. Es un invento genial. Luz verde, bebible. Luz roja, no, mejor que no, porque si no ya sabes lo que te puede pasar. Qué práctico, ¿verdad? Hay cosas tan sencillas, pero que pueden salvar la vida a tantas personas. Podemos estar seguros de que todos vamos a resucitar. ¿Qué es esto? Algunos científicos argumentan que se puede lograr la inmortalidad gracias a la resurrección cuántica. Esto sí que es sorprendente. Mirad qué dice el artículo. El divulgador científico estadounidense Clifford Pickower sostiene en su nuevo libro La muerte y el más allá un recorrido cronológico desde la cremación hasta la resurrección cuántica que viviremos para siempre en el futuro. Podemos estar relativamente seguros de que todos vamos a resucitar, asegura. Y es verdad, lo que dice, todos vamos a resucitar, la palabra de Dios lo dice, pero mirad qué modo tan distinto de enfocar las cosas, ahora lo veréis. La principal idea de este autor es que en una cantidad infinita de tiempo todo es posible, con lo que podríamos reaparecer en la Tierra. Hoy en día muchos astrofísicos sugieren que nuestro universo no dejará de expandirse y las partículas cada vez estarán más dispersas. Aunque ese parece un final triste y aburrido,
incluso en ese universo vacío, la mecánica cuántica nos indica que los campos de energía residuales tendrán fluctuaciones aleatorias y por tanto las partículas brotarán del vacío como de la nada. Por un lado, estamos viendo que lo que dice no es erróneo, vamos a reaparecer en la Tierra. Otra es la cuestión, ¿cómo va a ser? Mirad, a partir de esas partículas emergentes, a largo plazo aparecerá algo grande. La mayoría de la mugre que emerja será una masa repugnante y amorfa, pero entonces, y ahora, puede surgir cualquier cosa, desde un pequeño número de elefantes hasta planetas, personas o un cerebro del tamaño de Júpiter hecho de oro, indica el autor. Yo creo que a ciencia ficción no los gana nadie, ¿eh? La reputada física Catherine Fries, directora del Instituto de Física Teórica de los Países Nórdicos, Nordita, también apoya esa curiosa teoría. Según esta investigadora, las fluctuaciones aleatorias incluso podrían provocar una nueva gran explosión, otro gran Big Bang, aunque habría que esperar mucho tiempo para que sucediera. De hecho, los expertos estiman que nadie ha experimentado aún la resurrección cuántica en los 13.700 millones de años que tiene nuestro universo. O sea que, puestos a decir que, bueno, me guardo el calificativo, se quedan tan anchos. Y no hay ninguna prueba de eso, es una teoría, pero como una teoría se puede llegar a aceptar. ¿Cómo les convendría a algunos científicos coger la Biblia, coger la historia, ver cómo todo se cumple tal cual está en la Biblia y darse cuenta que las próximas profecías que hablan de la resurrección, que hablan de que volveremos a vivir en la tierra, es cierto, pero que nada tiene que ver con esto, que no vamos a convertirnos así de estas formas tan extrañas y a través de tantos miles de años, porque eso no va a ser así. Pero claro, se ha mentalizado al entorno y sobre todo al mundo científico, por parte de muchos, que la Biblia son tonterías. Pues me gustaría que vieran un poco fríamente lo que llegan a decir ellos para darse cuenta si esto es o no es tontería. Todo por no seguir la palabra de Dios. Qué triste. Y hay gente que todo esto para ellos es ciencia. Por cierto, resurrecciones ya han habido, que se lo digan a Jesús, si no resucitó gente, que se lo digan a Elías. Por favor, hay que indagar un poco. Y muchas cuestiones científicas que se llaman así, en la Biblia se refieren a la falsamente llamada ciencia, y con toda la razón del mundo. Científicos japoneses resucitan con éxito un oso de agua que estuvo congelado 30 años. No es exactamente una resurrección, como podríamos estar hablando anteriormente, sino de algo que estaba congelado y después de 30 años se ha descongelado y sigue viviendo. El tardígrado es un ser tan resistente que puede vivir por debajo de los 200 grados bajo cero e incluso en el espacio exterior. Realmente es sorprendente. Claro, aquí lo veis aumentado porque esto se ve solo en microscopio. Y ya veis que es curiosa también la forma que tiene, ¿eh? Parece algo artificial, pues resulta que esta es una ampliación del bichito en cuestión. Pero una vez más, sigue sorprendiendo que este animal pueda tener esta capacidad enorme para seguir viviendo. Desde luego todo esto va a ser utilizado, como no, para buscar en el ser humano lo mismo. Ya sabéis, se busca la inmortalidad de todos modos, ¿eh? Con lo fácil que es recurrir a Dios, y en pocos años quien quiera seguir a Dios la va a tener. Pero en fin, la gente se sigue complicando la vida. Pero una vez más miremos qué maravilla de creación de Dios, haciendo cosas tan pequeñas y con tan enorme fuerza de vida. Y atención ahora a esto. Conozca los dos números que podrían acabar con el universo. La comunidad física está preocupada con la idea de que ya hemos alcanzado el límite absoluto de lo que podemos comprender sobre el mundo gracias a la ciencia. Si estos números fueran ligeramente diferentes, el universo sería un sitio vacío, sin vida. Pues da que pensar, ¿no? Qué perfección y qué extraña casualidad que nuestro mundo esté exactamente donde debe estar, recibiendo la cantidad de energía necesaria del Sol y tantas cosas más, en las cuales hay en la Tierra que producen que haya vida.
Bueno, pues a esto algunos les llamarán casualidades de la evolución. Nosotros sabemos que es la creación de Dios. Pero mirad, ahora hay científicos que se plantean que están llegando a un punto en que cuando quieren buscar algo, límite prácticamente para poder conocer más, se encuentran bloqueados, incapaces de poder sacar una solución al respecto. Algún día Dios nos va a explicar su ciencia y desde luego vamos a disfrutar, y de qué forma, porque el conocimiento de nuestro Señor, con cada detalle tan pequeño y con lo más inmenso, es impresionante. Así es, Nadine, el robot que podría ser la versión real de C-3PO, ya sabéis, el famoso robot dorado de Star Wars. Ha sido diseñado por investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, dirigidos por esta señora suiza, Nadia Talman. Es capaz de reconocer a personas y manipular objetos. La creadora del robot dice que los androides del futuro serán inteligentes y podrán hacer compañía. Y ya veis que precisamente la han hecho prácticamente como ella, ¿eh? Pues este es el más avanzado de todos los que existen en la actualidad. A tal punto que pueden mantener conversación con el robot, reconoce cuál es su capacidad, su límite, y el mismo robot, pero además es capaz de ir asimilando conceptos de un modo impresionante. Pues desde luego nos estamos acercando a la ciencia ficción, y de qué modo, ¿eh? ¿De qué modo? La duda ya no es si habrá androides en los hogares, sino cuándo los habrá. Mirad cómo todo está avanzando y de qué modo tan impresionante. Y bien, ahora entramos en otro apartado, Latinoamérica, y algo en concreto de Latinoamérica, un país, Argentina. ¿Y para tratar qué? Esto. Los nuevos billetes tienen paisajes y animales. Y diréis, vale, ¿y qué? Pues resulta que es la primera vez en la historia de Argentina, según dicen, que esto sucede. Siempre habían personajes políticos, etcétera, pero jamás esto, paisajes y animales. ¿Será que tiene que ver algo Laudato Si, la encíclica del Papa, que es argentino? Y como precisamente hemos visto también que el nuevo presidente está acogiendo plenamente Laudato Si. Bueno, pues da que pensar, ¿no? Bueno, por cierto, si veis este billete de 500, mirad la parte de arriba a la derecha, debajo del número más grande, un 0, hay un simbolito que tiene que ver precisamente, ya lo sabéis, con la masonería, ¿no? Las sociedades secretas. Evidentemente, los que están también mandando en Argentina, como no, aliados del Vaticano. Pues estos son los billetes que tienen fauna y flora. Guerras y rumores de guerras. Palabras de Jesús, profecía. Pues mirad ahora un vídeo, porque de esto a veces se oye menos en las noticias. Dio mucho que hablar en su momento, pero es un lugar que sigue plenamente candente, y es la cuestión de Crimea. Vamos a ver un vídeo donde precisamente se habla de recuperar Crimea, el gran objetivo de Poroshenko para 2000. Pues evidentemente sigue siendo un lugar de mucha tensión, veremos qué pasa también este año allí. Y ahora entramos en ese otro apartado, como en los días de Noé, de Lot, de Sodoma y Gomorra. Ya sabéis, un apartado que hemos venido tratando desde hace mucho tiempo y que siguen añadiéndose noticias a todo ello, a una cuestión que la profecía nos decía que volvería a suceder, como en esos tiempos, justo antes del retorno de Cristo. Prohíben a la Iglesia evangélica predicar en contra de homosexualidad en Brasil. El mensaje fue criticado por grupos homosexuales en la ciudad que lograron la medida cautelar para que se retiraran los carteles. En el primer caso la Iglesia perdió y aunque apeló a la libertad de religión como justificación, se le ordenó no hablar en contra de los gays. Bueno, yo no sé si es hablar en contra o no, no sé cómo lo plantean ellos. Lo que debemos hacer es mostrar la Biblia lo que pone y luego que cada uno decida qué hace con su vida. Nosotros no podemos obligar a nadie, por supuesto, pero las cosas hay que decirlas claras, porque lo que se están jugando ellos y cualquier otro tipo de pecado, acariciarlo y mantenerlo durante años y años hasta el fin, es jugarte la salvación. Escándalo por la empresa que fabrica muñecas sexuales de niñas para pedófilos. Bueno, creo que en el Vaticano tendrían que comprar una buena colección. Sí,
porque precisamente va encarado a esto. Mirad, es japonesa y lleva ya una década ofreciendo sus servicios. El fundador, Shin Takagi, dice que es una manera de que la gente exprese sus deseos legal y éticamente. Dice que puede salvar a muchos niños y que sus clientes le escriben para darle las gracias, pero algunos expertos creen que puede ser peor. Dicen que entre precisamente sus clientes hay médicos, profesores e incluso famosos. Imaginaos cuánta gente con problemas de este tipo. Pues un gran negocio, ya veis. Qué triste que en vez de decir basta, he de hacer un cambio en mi vida y pedir ayuda a Dios para conseguirlo, se siguen haciendo cosas que realmente no tocan. Obama pone al servicio del lobby gay las embajadas para imponer su agenda en el mundo. Resulta de que está eligiendo a embajadores en distintos sitios, tiene 6 en concretos que son homosexuales y que trabajan especialmente para esa agenda gay en todas partes. Ya habéis visto que en algún país, como en República Dominicana, hubo mucho desacuerdo por parte de la población y de ese gobierno con el diplomático que les enviaba allí precisamente Estados Unidos. La agenda gay, ya sabéis que detrás hay una gran financiación, un gran interés en que esto se consiga por todos lados, y si no lo sabéis, pues deberíais saberlo. ¿Por qué hay tanto aumento de ello? Pues porque se está ayudando, se está contribuyendo a que esto sea así. No pasan las cosas porque sí. No se consiguió cambiar la mentalidad que todo el mundo tenía creyendo en la creación hecha por Dios y ahora todo el mundo cree en evolución prácticamente, y la creación de Dios la gente se lo toma a risa. Pues con esto está pasando igual. Ha habido una gran financiación por detrás y sabíamos por profecía que esto llegaría. Pues vaya que se está llegando, y de lleno, por supuesto, y más, porque esto va a cundir por todas partes. La lástima, como siempre, no se dicen las cosas tal como la Biblia expresa para que la gente pueda reconocer y cambiar las cosas, y que hay que decirles, el Señor regresa pronto, el Señor quiere que seas de una forma determinada, no solo en estas cuestiones, en cualquier ámbito de la vida hemos de ser como Dios quiere. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros mismos y para los demás. Pues bien, no siempre las cosas se toman así, y si alguien dice esto, pues incluso represalias. Bueno, pues la palabra de Dios es la que es, no la podemos cambiar. Y si Dios ha hecho escribir eso, por algo es, porque nos conoce a la perfección, ¿verdad? Objetivo: defensa y promoción de los derechos de todo este sector desde el Parlamento Europeo. Y sabéis, se ha hecho un compendio, un intergrupo del Parlamento Europeo sobre derechos de este grupo de personas, en los cuales forman parte de ese intergrupo un montón de eurodiputados de cualquier ámbito, de cualquier país, y todos trabajando para conseguir que esto sea una implementación a nivel total en Europa también, por supuesto. Pues bien, así está la situación. Hay otras que ya no os he puesto, porque no acabaríamos nunca de mostrar noticias de este tipo también. Pero una vez más hemos de decir, ¿queremos la salvación o queremos seguir con lo nuestro? Pues si queremos seguir con lo nuestro, no vamos a seguir con Dios, que es la fuente de vida. Y para estar con la fuente de vida te dice, debes hacer ciertas cosas y ser de un modo. Si no queremos, es que no queremos estar con Dios, no hay más. ¿Qué pasa? Que queremos cambiar a Dios, cuando Él es Dios y sabe las cosas, mucho mejor que nosotros, nos vamos a buscar excusas. Bueno, pues que cada uno decida por sí mismo. Oseas 4:3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Y esto debe pasar en los últimos días, y no paramos de ver noticias prácticamente semanales de cosas que acontecen así. El niño, ¿fuiste tú? Miles de calamares mueren varados en una costa de Chile. No saben si es por la cuestión del niño o por qué es, pero a montones. Inundaciones. Pues costeras en el litoral habanero, en Cuba. Grandes inundaciones también. No es el único lugar que pasan este tipo de cosas, pero también
tornados, de nuevo en Estados Unidos, 2 muertos y 4 niños heridos por un tornado en Florida, y ya veis qué tipo de imágenes, destrozadas por todos lados. Cambio climático, Laudato Si. Ya sabéis que ahora cuando presentamos cambio climático, enseguida lo hemos de relacionar, cómo no, con la encíclica nueva del Papa. Los almendros adelantan casi 20 días su floración este invierno por las altas temperaturas. ¿Algo inaudito? Pues ya está pasando. Lo curioso es que aquí también se habla de floración del almendro, y a veces siempre pensamos que todos florecen en invierno, pero hay otros que florecen también en marzo o abril, dependiendo de la especie y del lugar. Es curioso, ¿eh? Pero ya sabéis que el almendro tiene mucho que ver también con la cuestión bíblica del retorno de Cristo, por algo que nos enseñaba. Si queréis saberlo, mirad las temáticas que presentamos al respecto en nuestras conferencias. Os vais a sorprender y mucho. Se habla también que, claro, el cambio climático es el que está provocando este cambio de floración. Las altas temperaturas retrasan la hibernación de los osos del Pirineo catalán. Sí, muy cerca de aquí, precisamente, está sucediendo esto. Se reintrodujeron osos cuando ya estaban extinguidos, y ahora, pues, no hacía suficiente frío, pues no hibernaban. Ahora ha venido el frío de golpe, prácticamente, pues ya deben estar todos invernando. Pero están cambiando las pautas del clima, por supuesto, es una evidencia, no se puede negar eso. Nieva en Arabia Saudita por primera vez en 85 años. Ya veis que últimamente pasan cosas que no pasaban desde hace muchísimos años, y todo se va acumulando. Desde luego esto es algo también, no es la primera vez, pero no deja de sorprender, por supuesto. Y ahora, una vez más, vamos a ver cómo el Vaticano sigue moviendo peso en este mundo. Se hace una serie televisiva sobre un papa ficticio, un joven papa, que resulta que se verá o se conocerá como Pío XIII, y es el primer papa italoamericano de la historia. Pues se va a narrar un poco toda esa aventura de este nuevo papa, pero va a ser una serie televisiva, ¿eh? No es una peliculita y ya está. La cual cosa, ¿qué quiere decir? Que la gente, ¿a qué va a ver? Pues esto, y que va a recibir mensajes de Vaticano, en definitiva. Yo no sé de qué modo van a encarar esta serie, pero desde luego todo, se hable de un modo u otro, sirve como propaganda, por supuesto, y quiere decir que a la gente le interesa ese tema. Y ahora ya no es serie televisiva, ahora es Hollywood, ahora sí que vamos a hablar ya de una película de lleno, y es una que ha surgido ahora, que se titula La resurrección de Cristo. Parece ser que es bastante espectacular, muy bien ambientada, etcétera, etcétera. Pero vais a ver cómo plantea la situación de la resurrección de Cristo. Un soldado romano bajo las órdenes de Pilato, que quiere sellar totalmente la tumba de Jesús, pero esa tumba resulta que se abre y el cuerpo de Jesús desaparece. Sale toda una trama, ¿y qué sucede? Vamos a verlo. Realmente imágenes, como siempre, más o menos espectaculares, pero hay un detalle a destacar. Primero de todo, bueno, 2 detalles destacaría del tráiler que hemos podido ver. Se declara a ese señor como ateo, a ese soldado. En los tiempos romanos, que yo sepa, no había ateos, como mucho eran paganos y creían en otros dioses, pero ateísmo, de hecho, es un concepto que surgió muchísimos años después. Quizás había alguna excepción. Pero hay otro detalle a tener en cuenta. Verdaderamente muestran como la tumba de Jesús, algo muy parecido al lugar donde precisamente Ron Wyatt dijo que era el sepulcro de Cristo, del cual hemos podido mostrar imágenes. Se parece muchísimo, no sé si fue rodado allí mismo o no, no lo sé. Pero hay otro detalle que llama mucho la atención, y es precisamente cómo muestran lo que ahora veis aquí en imagen, el sudario, con lo cual dan la aprobación que realmente esto perteneció a Jesús. En fin, una vez más, algo que no cuadra, algo que no fue. Pero como siempre, Hollywood va a meter lo que hace falta allí en medio para que creamos lo que no es. No sé si habrá alguna otra desvirtuación por allí en medio, pero esta tiene mucho peso, y ya pudimos mostrar en los temas de puertas dimensionales cómo realmente había algo que esto demostraba que no provenía verdaderamente de Jesús.
y tenía que ver precisamente no solo la cuestión del sudario, con ese 666 puesto allí, en griego, en la frente, que aparece allí, es curioso, sino también algo, la herida del costado de Cristo está en el lado equivocado. Suficiente, ¿no? Pues bien, vamos a seguir, entrando precisamente con quien seguro está muy feliz de esa película, que es el Vaticano, claro. El Estado más pequeño con el hombre más grande del mundo. ¿Qué es esto? Pues es la definición que dio del Papa Roberto Benigni. Este libro es como llevar al Papa en el bolsillo. Ya estuvimos hablando de él, ¿verdad? Pues ya ha sido presentado ese libro, El nombre de Dios es misericordia, y él es lo que ha dicho referente al Papa. El Estado más pequeño del mundo con el hombre más grande del mundo. ¿Y cuánta gente cree que realmente esto es así? Qué pena que no sepan la verdad, ¿eh? Qué pena, que no sepan el contenido de la Biblia. Antes hablábamos de ello, volvemos a lo mismo, pederastías. Los horrores del coro de niños alemán que condujo por años el hermano de Benedicto XVI. Siguen saliendo nuevos datos. ¿Y en qué consisten estos datos? Aquí tenéis la persona que ha estado investigando y que está demostrando precisamente esos 231 casos de abusos físicos. Y precisamente fue en el coro que durante 30 años el hermano del Papa Benedicto XVI, George Ratzinger, estuvo mandando, y que además él habla también, bueno, dice que él no sabía nada de esto, mientras el investigador dice que por las pruebas es evidente que sí. Es fuerte esa acusación, con lo cual también, ¿qué haría? Salpicaría al propio Papa Benedicto XVI. Por eso dicen que tuvo que dimitir antes algunos, por si acaso. Bueno, esto queda en teorías, pero, ¿sabéis? Lo curioso es que hasta el propio hermano de Ratzinger, el director del coro, habla de cómo él también utilizaba, pues, si los niños no estudiaban lo suficiente o suspendían, pues también recibían, hasta que en 1980 se dijo que esto ya no se podía hacer. Pues qué triste, ¿no? Y esto no es todo. Mirad qué frase tan triste. De acuerdo al también pianista y director de orquesta, Meyer solía llevar a 2 o 3 niños de 8 y 9 años a su habitación por la tarde, y allí les daba vino y se masturbaba con ellos, le dijo al medio. Bueno, qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Pues aquí tenéis a George Ratzinger, que dice que no estaba al tanto, y el señor que acusa dice que totalmente, que seguro que sí, y como siempre da que pensar, porque mirad, reconoció que él mismo a veces pellizcaba las orejas a los alumnos, vaya gracia te tiene que hacer, ¿no? Y eso formaba parte de la disciplina y el rigor necesario para alcanzar un nivel musical y artístico superior. Pues qué bonito, si tienes que superarte a base de recibir, pues vaya plan, ¿no? Pero rechazó haber golpeado a los alumnos hasta dejarlos amoratados, tal como describen algunas víctimas. Pues las víctimas ya veis que no opinan lo mismo que él, en este caso. El hermano mayor de Benedicto XVI añadió que solo después de su retiro y posterior muerte, supo que el director de escuela, Johann Meyer, había sido muy violento, pero que no conoció la magnitud del abuso. O sea que no se enteraba nadie, ¿eh? Y bien, sigue diciendo, si en su tiempo hubiera sabido de la excesiva violencia que estaba usando, le habría dicho algo, aseguró. Además dijo haberse sentido aliviado cuando una prohibición dio fin a los castigos físicos. Ya, ¿y por qué hacía lo de las orejitas a los niños? Siempre tuve mala conciencia y me sentí feliz cuando en 1980 el Parlamento prohibió el castigo físico, le explicó al medio católico. Y él, mandando en ese lugar, no podía decir que no se hiciera eso y él fuera el primero. El hermano del Papa dice, abofeteé a alumnos, aunque describió este como simplemente la reacción normal ante los suspensos y la desobediencia. Pues si por suspender te tienen que dar de tortas, bien íbamos, ¿no? Me recuerda a la época franquista en las escuelas, que esto lo vivimos algunos. Yo personalmente también he visto cómo sucedían cosas así, y no era un colegio católico en sí, aunque el catolicismo imperaba, y se nos enseñaban clases de religión católica, por supuesto. Era considerado como normal, el maestro podía dar de tortas a quien quisiera, si se portaba mal,
pero si eso, que lo hagan alguien que no es cristiano, pero alguien que dicen que son tan cristianos, sorprende como mínimo, ¿no? Bueno, pues nada, aquí vemos a los dos andando juntos, a los dos hermanos, y el Papa con una de esas posturas tan típicas que ha sido imitada en comparativas con Star Wars, el malo de la película, ¿no? Sí, es lo que hay. Bueno, pues mirad, más allá del perdón público de Ratzinger, la diócesis regional reconoció el año pasado la existencia de 72 víctimas y les ofreció $2.700 como indemnización. Sin embargo, no tomó medidas para con sus miembros acusados de haber llevado a cabo los abusos. BBC Mundo se puso en contacto tanto con la diócesis como con la Conferencia Episcopal de Alemania, pero no obtuvo ninguna declaración. Sea como sea, la mayoría de los supuestos perpetradores ya fallecieron, con lo cual se acabó el problema, ¿no? Y no se espera que el resto enfrenten cargos penales porque los presuntos delitos ya habrían prescrito. Qué triste. Pues nada, así está la situación. Por eso os decía lo de las muñequitas, quizás les convendrían, visto el panorama, y que dejen a los niños en paz si no quieren cambiar. Google. ¿Por qué Francisco se reunirá a puerta cerrada con el jefe de Google en el Vaticano? Ya lo han hecho, ¿eh? Ahora veremos el vídeo, precisamente. Francisco, quien para más de 1.000 millones de católicos es el representante de Dios en la tierra, se reunirá con el mayor ejecutivo de Google, Eric Schmidt, durante 15 minutos en el Vaticano, en Roma. Y curiosamente, quieren formar alianzas estratégicas para ampliar sus fronteras, tanto uno como el otro. ¿En qué va a consistir todo esto? Pues que van a trabajar juntos. Y desde luego, con el poder de Google, llegarán a todo el mundo. ¿Y qué más conseguirán hacer? Bueno, eso supongo que no nos lo dirán, pero nosotros vamos a ver el vídeo donde precisamente se recoge esos momentos. Bien, pues veremos para qué sirve finalmente ese gran acuerdo. Se especula que también puede tener parte con Laudato Si, en definitiva, por lo que nos dicen los comentarios finales. Ya empieza a dar algo de sensación extraña todo esto, ¿verdad que sí? Pero bueno, pan y circo. ¿Os suena de algo esto? Sí, ¿no? Pan y circo, darles pan y circo y ya no habrán problemas, ya se decía hace tantísimos años, ¿verdad? El Vaticano organiza una tarde de circo para los sin techo. La limosnería apostólica ha preparado una visita en Roma para que los más necesitados puedan disfrutar de la belleza de este espectáculo. Y después, como no, se les da algo de comer, se les ofrecerá un pequeño almuerzo, pan y circo, en definitiva. Líder moral. El Santo Padre visita por sorpresa una residencia de ancianos. Francisco se ha reunido esta tarde con unas 30 personas en un centro para mayores en la periferia de Roma. Y claro, hacer esto es algo impresionante para muchas personas. Qué bueno que es, cómo llega al pueblo, ¿verdad? Líder mundial. Atención a este vídeo. Jean Todt presenta al Papa una campaña mundial por la seguridad vial. Ya sabéis que este señor es uno de los que fue importantes dentro de la escudería Ferrari y vamos a ver ahora qué curioso todo lo que allí se va a hablar. Ya habéis visto, dos personas representantes precisamente de los promotores de esta campaña mundial, uno creyente, el otro no, y los dos coincidiendo. El Papa es el gran referente mundial, es único, es exclusivo, es el no va más. Y desde luego su apoyo a esa campaña de seguridad vial tiene un peso trascendente, importantísimo. Bueno, pues ya veis que todo el mundo recorre a él, ¿verdad? Iglesia abierta a todo el mundo. Francisco, una iglesia misericordiosa. El Papa nos dice que no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante los problemas de las comunidades. Entonces hay que hacer todo para llegar a cuantas más personas mejor. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. La iglesia debe llegar a todos, sin excepciones. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, el Señor te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran respeto y amor. Por tanto, ya veis que ese año de la misericordia va en serio. Van a abrir las iglesias a todo el mundo
y el Vaticano se abre a todo el mundo, y hemos visto cómo el Papa está trabajando ya desde su primer año de pontificado continuamente a ello, pero cada vez de modo más descarado. Se va a ganar a todo el mundo, y cada vez más y más y más, y finalmente los tendrá prácticamente a todos. Y si no el siguiente. Ecumenismo, paz. El Papa en la sinagoga de Roma, la violencia se contradice con la religión. Resulta que el Papa ya ha ido a la sinagoga de Roma. Ya es la tercera vez que un Papa visita una sinagoga en Roma, esa. Y lo curioso es que los judíos dicen que cuando una cosa se hace 3 veces, ya pasa a ser habitual. Y cuando vemos las declaraciones es realmente sorprendente. Quien ha sido la persona que ha llevado al Papa allí es precisamente el dirigente de esa sinagoga. Fue una invitación de él, no es que el Papa dijo de ir, eso es lo que dicen, ¿no? Y la verdad es que da que pensar, porque vemos que el Papa en sus declaraciones está hablando a favor de la comunidad judía, que él siempre ha estado con ellos, ha participado de sus fiestas judías, da que pensar eso, ¿eh? Y bueno, en definitiva, pues cuidado con el antisemitismo y, como siempre, todo lo que llega a decir, pero también atención, porque vuelve a hablar que deben trabajar juntos unos y otros en la dignidad humana y de la paz, tal como el Vaticano la describe, no tal como la describe la palabra de Dios. Por tanto, gracias al Señor otra vez de nuevo, por permitirme presentar esos temas de la paz de Dios, precisamente en estos momentos que el Papa no para de hablar de esa paz, esa falsa paz que está vendiendo, ese concepto tan mal empleado, totalmente contrario a la palabra de Dios, pero que va a servir para que trabajen todos para el ecumenismo, del cual, de esa red, nadie se va a escapar prácticamente. Ecumenismo, Laudato Si, paz, antisemitismo, pues en definitiva es todo el discurso del Papa en ese lugar. Y ya veis que están la mar de bien unos con otros, porque están trabajando ya y de qué modo para conseguir sus objetivos. Y el Vaticano, ya sabéis dónde se va a posicionar, ¿no? En Jerusalén, y pensando en esto, porque cuando llegue el momento, poco tiempo vais a poder tener para reaccionar. Judíos, ecumenismo. El rabino de Roma dice: la visita del Papa a la sinagoga contrasta con quien usa la religión para destruir. Ricardo Disegni cuenta cómo en la espera a la visita del Santo Padre este domingo, mirando al pasado en el recuerdo de los precedentes pontífices y hacia el futuro, sobre los desafíos que judíos y cristianos pueden y deben afrontar juntos. Y se le hace toda una entrevista en la cual habla de cómo ha cambiado la Iglesia Católica hacia ellos, cómo desde la Declaración Nostra Aetate ya ha cumplido 50 años ese documento y ha servido para ese cambio, cómo están trabajando juntos, que aún deben trabajar más y van a llegar hasta precisamente el punto que ya sabemos, ecumenismo. Bueno, pues ahora vamos a ver no solo la cuestión vaticana o cuestión judía, vamos a ver también el protestantismo apóstata, el que se ha apartado de la verdad, que también es denunciado en el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Suma y sigue: pastora metodista confiesa ser lesbiana en el púlpito y presenta a su pareja. Y la congregación, pues la mar de contenta y feliz, y que quieren que se quede sí o sí con ellos, porque puede ser que la conferencia metodista se ponga en contra de esta presentación que ha hecho. ¿Os dais cuenta? Cada vez más los feligreses de prácticamente todas las denominaciones están de acuerdo en estas cosas. Está cambiando todo, ¿eh? El panorama religioso está cambiando a pasos agigantados, y tened presente que las religiones que aún ahora están diciendo no a esto, en pocos años, cuando la generación mayor ya vaya desapareciendo, ya sabéis lo que va a pasar con los nuevos, que asumen con una mentalidad que les han ido poniendo, inculcando. Pues el cambio va a estar en todas partes, ¿eh? Trascendental: a partir del pasado viernes 15 de enero, más de 700 iglesias alemanas casará parejas del mismo sexo. ¿Os dais cuenta? Ya empieza a ser habitual por todos lados. ¿Y recordáis esta profecía de Daniel? Cambiará los tiempos y la ley. Se refería al papado, sí, al papado,
y el papado, después de siglos de Daniel haber escrito eso, resulta que hace exactamente lo que decía la profecía cuando surgió. Y hablará palabras contra el Altísimo, dice Daniel 7:25, y a los santos del Altísimo quebrantará, a los verdaderos seguidores de Dios, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, lo que equivale a 1260 días. Año es un tiempo, tiempos en plural en hebreo es 2, y medio tiempo es medio año. Total 1260 días, ya que eran de 30 días el cómputo que se hacía sobre el año. En definitiva, 1260 días proféticos, lo que equivale a 1260 años de persecución, y así fue como el papado exactamente cumplió esas cifras. Y en 1798 recibe la herida mortal, que después fue sanada, y aún lo está siendo hasta llegar a ese punto que va a darle otra vez el dominio mundial. Pero Daniel ya lo había escrito. ¿Y por qué cambiaría los tiempos de la ley? Bueno, mirad, aquí lo tenéis. ¿Recordáis las conferencias donde presentamos esto? ¿Cómo cambiaron los mandamientos de Dios? Si sois católicos y no lo sabéis y tenéis un catecismo, mirad el catecismo. Tenéis Biblia, id a Éxodo 20, el segundo libro de la Biblia, el lugar donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Comparad los mandamientos que tenéis con los que hay en la Biblia y veréis que ha habido un cambio, y tanto que ha habido un cambio en la ley. El de no adorar imágenes ha desaparecido, el segundo mandamiento, con lo cual les quedan 9. Ya sabéis que el catolicismo dice que no adoran imágenes, las veneran, pero la Biblia dice no te inclinarás a ellas ni las... y es igual, y lo hacen y las besan y lo que sea. Por tanto, no busquemos excusas, eso es adoración, no busquemos palabras bonitas que no expresan lo que realmente es, porque estamos contradiciendo la palabra de Dios. Y que les quedaban 9 mandamientos al suprimir uno, el segundo. ¿Qué sucede? El último, el no codiciarás, lo dividen en 2, la mujer por un lado y el resto de cosas por el otro, ya tienen 10 otra vez. Pero a su vez cambian los tiempos, sí, porque aparte de cambiar el calendario, ponernos el gregoriano y echar por tierra también el momento del año del nacimiento de Cristo, con lo cual se pierden cómputos para muchos y todo queda desequilibrado y así no se podría saber cuándo regresa Jesús, que son 6.000 años de historia de pecado y luego viene, y eso sucede en 2031, pues bien, gracias a Dios que podemos saber estas cosas, porque si no, seguiríamos engañados por ellos. Pero también cambiaría los tiempos. ¿Qué tiempos? La semana, el sábado séptimo día, ya no aparece el cuarto mandamiento como tal. ¿Y qué aparece en vuestro catecismo? Santificarás las fiestas, sobre todo el domingo, los días de guardar, ¿no? Cambio de ley. La marca de la bestia es la marca de su poder, de su autoridad. Pues mirad ahora quién está lanzando otra vez fuertemente el domingo, el día del Señor y alegría de los cristianos, el Opus Dei. No tengáis miedo de dar vuestro tiempo a Cristo. Este consejo de San Juan Pablo II se refiere principalmente al domingo, día de descanso en familia y día de adoración a Dios. ¿Os dais cuenta? Y los protestantes que aún quieren guardar el domingo no se dan cuenta que esto es la trampa vaticana, es el sello de su poder, su marca de la bestia, y están siguiéndole la corriente. Y si creéis que no es así, que hay textos que indican que no, porque hasta los mismos católicos lo dicen, y hemos demostrado eso en las conferencias de la número 8 a la número 10. Miradlas si no lo sabéis, y veréis como los propios dirigentes católicos han expresado claramente durante siglos que eso lo cambiaron ellos porque les dio la gana, porque tenían la autoridad para hacerlo, y luego se buscaron excusas, que si resucitó Cristo en domingo, por tanto hay que guardarlo, y el sábado es para los judíos. Pues bien, en ese escrito precisamente ellos hablan de guardar el sábado, pero lo transfieren al domingo. Interesante. ¿Pero qué reconocen? Que el domingo es precisamente el día del sol. Claro, con lo cual están reconociendo que siguen el día de adoración pagana que ya tenían los romanos y tantas culturas paganas que para nada adoraban al auténtico Dios. Una vez más, se sigue haciendo Babilonia totalmente disfrazada de cristianismo. Pero ¿os habéis dado cuenta que expresan domingo, familia? Lo que el Papa expresa. ¿Por qué creéis que Laudato Si habla de ello? ¿Y por qué creéis que se habla tanto de cambio climático y se provoca tanto? Pues por eso.
por fuerza, porque quien está detrás, a través de estos medios, va a conseguir que todo el mundo termine observando el domingo. ¿Que no os lo creéis? Pues preparaos, porque si no habéis visto bastantes noticias que hemos presentado de cómo todo va encarado a esto, y estáis desechando la profecía bíblica, cuando esto lo veáis en vuestras propias narices, saliendo como decreto, luego, si sois aún conscientes, deberéis decir, pues resulta que ese tipo calvo tenía razón. Pues ya os podéis espabilar entonces a guardar el sábado y acercaros a Dios de todo corazón. Pero os va a quedar muy poco tiempo para reaccionar, y más con algo que veremos que va asociado a todo esto, y ya veremos quién podrá reaccionar entonces. Luego hablaremos de esto. Mientras, mirad ahora esto. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Os suena de algo este texto? Hechos 2:17, citando a Joel, en el Antiguo Testamento, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y evidentemente en el último tiempo esto sucedería, pero cuidado, porque también puede haber el engaño satánico, haciendo ver a personas, incluso niños, cosas que no son. Y dependerá si los padres han estado en contacto con movimientos tipo pentecostal, que abren la glándula pineal y entra lo que entra por allí, o bien han estado también antes de hacerse cristianos en cuestiones de espiritismo, aunque ellos no supieran ni qué era espiritismo, o estén practicando yoga o cualquier cosa así, y los niños ya sabéis que reciben esas influencias en el hogar, solo que uno de la familia haya hecho algo, eso se transmite también en casa. Si no sabéis nada de esto, mirad los temas de puertas dimensionales que presentamos, donde todo esto lo demostramos. Por tanto, hay que saber y analizar si un espíritu viene de Dios o no. Y en este caso hay algo que vamos a mostrar, que es un bebé que dice, el rey está viniendo, y es un niño ultra pequeñito, un bebé prácticamente, y ya veréis en el vídeo lo que llega a decir. Es cierto que no se dan más datos al respecto y no sabemos qué puede haber detrás de esto, si parte divina o parte satánica, no lo sabemos. Pero mirad al menos cómo esto ya da que pensar de lo que se nos puede venir encima pronto en este mundo, con gente que verá cosas y soñará también otras. ¿Y sabremos distinguir de qué lado es? Mirad el vídeo. Hablando de que él viene, el rey viene. Y da también 3 golpes en la pared, que la madre expresa, que quiere decir, claro, el número de la divinidad, que eso lo reafirma. Y hay un detalle que es lo que hace pensar realmente. Dice que no habían hablado con ella del rapto. Ya sabéis que para muchos protestantes el rapto es algo que va a suceder antes de la venida de Jesús, cuando su pueblo va a ser llevado hacia arriba, para no pasar por la gran tribulación en la tierra. Si creen esto, pues seguramente, no puedo afirmarlo, pero seguramente es porque hay un tipo de creencia que no cuadra con la auténtica palabra de Dios. El pueblo de Dios va a ascender cuando vuelva Jesús, no antes, porque van a pasar por la gran tribulación. Y si Dios quiere, nos tocará pasar a todos nosotros por eso. Por tanto, ¿qué hay en esas creencias, en esa familia, que pueden motivar a que esto suceda? Da que pensar, porque dice que Él ya viene y de momento Jesús aún no viene, porque para que venga tienen que suceder aún una serie de cosas y pasar un cierto tiempo. ¿Estará preparando el camino a alguien a eso, para que mucha gente crea, y que precisamente no es Cristo, sino que va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús? Da que pensar, No puedo decir más al respecto porque desconozco qué cree esa familia, aparte de este detalle, y este detalle ya puede ser muy significativo. Pero ya sabemos que Satanás sabe lo que Dios va a hacer al fin de los tiempos con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Creéis que Él no hará plagios? Ya los está haciendo.
¿Será este uno de ellos? No puedo afirmarlo, pero precaución y no nos traguemos todo como viniendo de Dios automáticamente. Las cosas hay que analizarlas. Como si surge un profeta, hay que saber si es de parte de Dios o no, pasando las pruebas de un verdadero profeta. Por tanto, cuidado, estemos atentos, porque en este último tiempo va a ser muy difícil poder concretar qué mensaje viene de Dios y cuál no, y solo lo podremos saber yendo a la palabra auténtica, no con malas interpretaciones, sino yendo en verdad a lo que pone el texto. Si tenéis dudas de que el rapto va a ser después o antes de la tribulación, etc., mirad los estudios bíblicos que pude presentar al respecto sobre la segunda venida de Jesús, y vais a ver que si estáis creyendo que el rapto es algo que es cristiano y que va a ser antes de pasar por la tribulación, vais muy equivocados, porque ese concepto lo entraron los jesuitas en la iglesia protestante. Antes, ningún protestante creía esto. Y utilizando una serie de textos, manipulando su interpretación, han hecho creer a la gente que esto es así. Pues no, no es así. Indagad, por favor, y mirad esos estudios bíblicos que presenté al respecto, y os daréis cuenta de vuestro error. Y si os dais cuenta, si sois sinceros, que seguro y espero que lo seáis, deberéis cambiar ese concepto, porque si no, Satanás os la va a pegar. Bueno, pues sigamos avanzando, y ahora con Estados Unidos. Los obispos de Estados Unidos piden el fin de la deportación de familias de indocumentados. Os lo dije, habría avalancha de querer llevarse gente de Estados Unidos, latinoamericanos, ¿y quién iba a reaccionar? Evidentemente, los obispos de Estados Unidos, pidiendo que esto se detenga y papeles para todos. Recordad lo que dijimos antes que sucedieran las cosas, porque ya están pasando, y aún veremos más. Y ya sabéis que el Vaticano quiere que la población latinoamericana esté en Estados Unidos, pueda votar y presionar a los políticos para conseguir sus objetivos, entre los cuales habrá la ley dominical, juntándose con el resto de protestantes que están creyendo esa falsa doctrina. Obama: imitar la violencia de los tiranos es la mejor manera de convertirse en uno. ¿Creéis que es su frase esta? Estad atentos. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el más importante del año, el presidente de Estados Unidos citó al Papa Francisco para referirse a una sociedad sin odio ni discriminación. Por tanto, ya lo vemos. Obama da todo el crédito al Papa Francisco. ¿Qué nos decía la Biblia, la profecía en Apocalipsis? ¿Qué haría la segunda bestia sobre la primera? Estados Unidos con el Vaticano, darle su aprobación y darle el poder. Sí, eso es lo que nos dice Apocalipsis, y eso es lo que los adventistas han dicho desde sus inicios. Y lo estamos viendo cuando era impensable, cuando todo esto lo comentaban los pioneros adventistas, y sobre todo la profetisa Ellen White, que algunos aún creen que estaba loca, que era masona y que no sé cuántas cosas más. Ojalá se informaran por ellos mismos de verdad y se dejaran de buscar datos de detractores que solo los van a llevar a la perdición. Cuando un profeta es de Dios, lo que dice se cumple, y vaya si se cumple, porque está basado también plenamente en lo que dicen los textos bíblicos, ¿cómo no? Pues Obama ha dado todo ese crédito al Papa. Obama, que también ha pedido a los congresistas que levanten el embargo a Cuba, ha señalado que necesitamos rechazar cualquier política que ataque a las personas por motivos de raza o religión. No es cuestión de ser políticamente correctos, es cuestión de entender qué es lo que nos hace fuertes, ha enfatizado. El mundo nos respeta no solo por nuestro arsenal, nos respeta por nuestra diversidad y nuestra receptividad, y cómo respetamos todas las creencias. Su Santidad, el Papa Francisco, se dirigió a ustedes desde este mismo lugar donde yo me encuentro esta noche, y dijo que imitar el odio y la violencia de los tiranos y los asesinos es la mejor forma de ocupar su lugar. Bueno, pues ya nos damos cuenta, ¿no? Todo el crédito al Papa. Y sí, el papado tendrá un brazo militar que es Estados Unidos, el que impondrá por fuerza todo lo que él quiere. Y lo hemos venido mostrando desde hace muchísimas conferencias, muchos años ya. Y esto no es todo.
Cuba, Vaticano. Obama sobre Cuba, reconozcan que la Guerra Fría terminó, levanten el embargo. ¿Qué está pidiendo ya? Lo que estaba pidiendo el Papa Francisco. ¿Os dais cuenta? Obama, subido por los jesuitas al poder, masón de grado 32, no sé si ya será 33 o qué será, haciendo la voluntad del Papa por todos lados. ¿Más fácil de ver? Imposible, realmente imposible. Y ya sabéis que toda la trama de Cuba tiene que ver con los jesuitas, con los Castro jesuitas, y toda una historia montada para un cierto momento en el cual se diese un gran crédito al Papa por conseguir ese objetivo, Cuba y Estados Unidos en paz. El Nobel de la Paz, precisamente, ¿quién es? ¿Lo recordáis? Barack Obama. Carísima e innecesaria. Obama recibe críticas por la nueva bomba atómica de Estados Unidos. Algunos argumentan que resulta más tentador utilizar bombas que son más pequeñas y precisas. Pueden calibrar incluso la magnitud de la explosión para que abarque un cierto tipo de área. Carísima, eso sí, una cantidad de dinero impresionante. Pero para Obama está bien. Resulta que el Nobel de la Paz ya le gustan estas bombitas. Protestantismo apóstata, en Estados Unidos también. ¿Y quién? Precisamente Obama, que dice que es protestante. Del dicho al hecho hay un trecho, ya lo sabéis ese dicho, ¿no? Obama revela que guarda una estatua de un dios hindú y de Buda en su bolsillo. ¿Que no os lo creéis que esto es verdad? ¿Recordáis la imagen que pasamos del Papa? En la cual el Papa saca algo de su bolsillo y habla sobre el fracaso de Dios y muestra también lo que lleva, que si un rosario, que si un vía crucis, con el fracaso de Dios, madre mía, qué disparates. Pues hay alguien que hace lo mismo, y dice que no lo hace por superstición, sino porque se lo han regalado y para recordar a todas las personas que están con él, de hecho, apoyándolo. Pues mirad esta entrevista, que no tiene desperdicio. Pues ya habéis visto, tenemos al señor Obama sacando de su bolsillo un montón de objetos, dice que aún tiene muchos más, pero estos los lleva como un poco de selección de lo que le han dado, de gente que apoya lo que ha hecho durante todos estos años, que le recuerda a estas personas, por lo tanto tiene un deber para con ellos. Pero el objeto primero que muestra que es un rosario regalado por el Papa Francisco, al cual él admira mucho. Y la chica, la entrevistadora, que dice, ¡wow! Alucinando, está flipando. ¡Hola, del Papa Francisco! Bueno, pues después va sacando más objetos que también dicen algunos ¡wow! Y tal. Pero, ¿qué está queriendo decir Obama con esto? ¿Os dais cuenta? Ecumenismo. Todo es bueno, todo sirve, todo es creencia, por tanto, para adelante. ¿Y qué dice el Papa? Pues prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Os dais cuenta cómo este ecumenismo es el de la falsedad, el de la mentira, el del gran engaño satánico? Nada tiene que ver el ecumenismo en la auténtica verdad. Pues bien, ya vemos cómo va el proceso en este mundo, ¿verdad? Vaya. Pues aún hay más. Los grandes mercaderes de la tierra. ¿Os suena de algo esto? Apocalipsis 18 habla, el mensaje del cuarto ángel denuncia precisamente a gente que habrá conseguido mucho dinero a cambio también de tener tratos con Vaticano, gente de sociedades secretas, gente con mucho poder. Pues mirad esto, que también es curioso, 62 personas acumulan la misma riqueza que la mitad de la humanidad. 62 personas. La era de los paraísos fiscales ha permitido que las personas más adineradas del mundo se hagan más ricas cada año, mientras se extiende la pobreza. Qué lástima, qué pena. Y claro, no nos hablan en concreto de algunos de ellos, como podrían ser los Rothschild, en fin, sin comentarios ya. La tierra estaba llena de violencia. ¿Recordáis? Esto sucedió antes del diluvio, y el Señor dijo también, uno de estos motivos es este, se acaba todo aquí. Pero, ¿qué iba a suceder? Jesús dijo, como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, su regreso. ¿Y qué iba a suceder? Pues que la tierra volvería a estar llena de violencia.
y ya vemos que si analizamos país por país, lo difícil es no encontrar que esté lleno de violencia, y en algunos sitios más que otros, y a veces en modos distintos. Génesis 6:11 nos decía, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La quinta muerte por violencia de género de 2016 convierte este enero en el peor de la década, en España en general. Muertes que llaman violencia de género, entre matrimonios que se matan. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Una locura, ¿no? Pues sí. Armagedón. Mirad este artículo. Rusia creará un escudo nuclear espacial para proteger a la Tierra. Los investigadores rusos han comenzado este ambicioso proyecto a petición de sus colegas europeos. ¿Por qué lo he titulado Armagedón? Ahora lo veréis. Europa ha solicitado a Rusia que desarrolle armas nucleares para defender a la Tierra de las potenciales amenazas espaciales, y el Instituto Central de Investigación de la Construcción de Máquinas, que forma parte de la corporación estatal Roscosmos, se ha comprometido a realizar esa tarea, según explicaron a TASS los representantes del organismo. En el marco de este proyecto internacional, Rusia deberá desarrollar armas nucleares capaces de cambiar la trayectoria de los asteroides potencialmente peligrosos y de ese modo evitar que puedan chocar con nuestro planeta. El trabajo en el proyecto ha sido distribuido entre organizaciones de los diferentes países participantes, mientras que la misión de Rusia será impedir el acercamiento de cualquier objeto espacial mediante el empleo de bombas nucleares. Cualquier objeto espacial. ¿Por qué he dicho Armagedón? Bueno, ya sabéis que hay una película que hablaba de esto, un meteorito que se acerca a la Tierra y lo tienen que apartar como sea o desintegrar. Pero hay más. Sabéis que en la Biblia se habla también, en Apocalipsis, como de algo que cae a la tierra y de un modo impresionante. Pero aún hay más. La segunda venida de Jesús. Armagedón, la batalla final, en los cuales, en esos tiempos, precisamente de la venida de Jesús, va a haber un conflicto mundial tremendo, en una zona determinada, sí, pero que va a implicar a todo el mundo que aún quede vivo, porque en esos momentos estarán cayendo ya las plagas finales. Y curiosamente, en el momento de la segunda venida de Jesús, no intentarán también utilizar lo que puedan para intentar, nunca mejor dicho, que se acerque a la tierra el Señor. ¿Sabéis? La primera vez que oí un comentario parecido de un pastor adventista me sorprendió. Es algo que yo jamás me había planteado, pero da que pensar cuando ves que realmente intentarán evitar, como sea, la venida de Cristo, aunque ya sabemos que no podrán, va a ser imposible. Bien, yo no sé si será esto así o no, pero da que pensar, porque ya están preparando algo que repela algo que venga del exterior. Bueno, el tiempo nos lo va a decir. La verdad es que en esos momentos estaremos tan preocupados por si estamos vivos aún, si Dios quiere, ver esos momentos del retorno de Cristo, que cualquier cosa que pase en ese lugar, muchos ya ni nos vamos a enterar, porque estaremos escondidos en cuevas y donde podamos, y algunos en mazmorras. Apartado ya finalizando prácticamente hoy para Israel. No va a ser el último de los apartados hoy. Este es el penúltimo. Arriba Israel el quinto submarino, un submarino impresionante hecho por Alemania. ¿Y por qué? Pues porque Israel quiere hacerse fuerte también en la cuestión naval. Se está blindando por tierra, mar y aire, literalmente, por algo será. Israel mata en Gaza a un miembro de Hamás y le acusa de planear un ataque contra su ejército. Cada día siguen habiendo muertes, apuñalamientos y tantas cosas más. No se detiene. Regreso a la tierra prometida. ¿Por qué los judíos huyen de Europa a Israel? Pues huyen por la situación que se habla de antisemitismo en Francia y en otros lugares. Por tanto, dicen algunos, esto es el cumplimiento de la profecía, los judíos regresan a la tierra prometida, a Israel. Lo que no saben es que esa interpretación tiene unos problemas, y es que en el fondo esto va a ser una trampa satánica de cuidado para hacer grandes estragos también allí. Lástima que las cosas no se profundicen. Bueno, pues mirad aún más. El último de los apartados. Chip
control. Si ya hemos visto a través de estas semanas últimas cómo esto está proliferando, y ya hablábamos de ello en el año 2006, que esto acontecería, mirad ahora esto. El chip en televisión. Estad atentos a lo que surge de un programa que es la segunda cadena de televisión española. Estad atentos, por favor. Es tremendo. Habéis visto que la primera parte del vídeo que han mostrado en esta emisora es algo que ya emitimos nosotros hace un tiempo, que ya recogimos en Noticias de Actualidad en relación con la profecía, de cómo con el chip puesto aquí, pagas, haces ir la fotocopiadora, abres la puerta, lo que sea, pero al final ha dado algunos datos más. Incluso que en Dinamarca pronto ya eso puede ser algo más frecuente y desaparecer ya hasta las tarjetas de crédito. Ya sabemos que ese era el paso, ¿no? Uno tras otro. Y ya lo dijimos hace ya tantos años. Pues ahora esto ya está siendo una realidad. Y ya hemos visto como al final, precisamente, de este vídeo, se muestra algo que nosotros no teníamos en ese momento, pero que aquí han dado como dato. Ya se habla de que finalmente los gobiernos van a exigir que los ciudadanos todos lleven puestos dentro de su piel este chip. Impresionante, ¿eh? Y que sin esto ya sabéis que no podréis hacer nada, ninguna transacción comercial, nada. Pero van a exigirlo. Ya no es decir, bueno, si quieres te lo pones, eso será en un principio, pero irán apretando las clavijas hasta que finalmente por fuerza lo deberás llevar, y si no, que no te pase nada. Pues, además habéis visto también las palabras que decían que de hecho es cuestión de un tiempo en que todo esto ya sea normal. ¿Va a ser así para todos? Pues mirad ahora esto. Un neerlandés se implanta un microchip y lo usa para tomar un vuelo, o sea, un vuelo aéreo. El viajero explica que el chip contiene el documento de identidad de membresía en el programa Eurobonus de Scandinavian Airlines. ¿Que no se empieza a introducir? Pues ya lo estáis viendo. El neerlandés Andreas Hogström se implantó en su mano un microchip y lo utilizó en el aeropuerto para tomar un vuelo. El vídeo recoge el momento en que el hombre pasa por el punto de control en el aeropuerto colocando su mano en el sensor. Y esto ya lo mostramos también en películas de hace años, como por ejemplo una de Will Smith, en la cual va como a una cafetería en el futuro y pasa su mano por encima de algo y ha pagado. Pues bien, ya se sabe que eso no era ciencia ficción porque sí, eran los mensajes para que te fueras mentalizando. Hollywood trabaja así. Y al final todo el mundo lo va a ver como la mar de normal. Hace unas semanas tuve un chip implantado en mi mano justo debajo de la piel. En este vídeo usó el chip para pasar por el aeropuerto de Estocolmo, Arlanda, por el control de seguridad en la sala de espera y finalmente a través de la puerta de embarque. Y eso lo escribe en su Twitter. La tecnología de comunicación inalámbrica, comunicación de campo cercano, permite el intercambio de datos entre dispositivos de corto alcance y alta frecuencia. Bien, aquí no lo dice, pero también es tecnología RFID, no solo NFC. Y si queréis ver el vídeo, por cierto, mirad que pone peligro ya en esta cajita donde va el chip, y ya da que pensar todo eso, ¿eh? Pues mirad todo el proceso, se le hace también una entrevista, no está subtitulado, pero vale la pena verlo entero, porque al final aparecen las imágenes de cómo él termina pasando el control en ese vuelo de aéreo. La verdad es que solo verlo ya da cosa, pero se implanta, sí, sale su sangre y allí se queda esto. Ya sabéis además que se dice, no, esto no se puede copiar, es mentira, se demostró, y ya lo mostramos en su momento, cómo también se puede clonar en definitiva los datos de ese chip. Por tanto, no es un sistema seguro, aunque nos lo están vendiendo como seguro. Pero recordemos, se ha dicho que al final va a ser exigido por los gobiernos, para que todos los ciudadanos del mundo lo lleven. Todos. Nadie va a escapar de esto.
¿Sabéis? Nosotros vamos a terminar hoy con una cita de Ellen White, de la profetisa Ellen White, que curiosamente, basándose en el texto de Apocalipsis que decía que todo el mundo va a recibir esa marca, con la cual se podrá comprar o vender, hacer en definitiva vida social, transacciones comerciales, pues ella hablaba de la marca de la bestia. Y hace mucho tiempo presentamos un escrito suyo que ella decía, mirad en los años que vivió, ella murió en 1915 con 87 años. Años antes de que falleciera, ya había dejado escrito que la marca de la bestia sería lo que habíamos dicho, dice ella, del domingo como día de reposo aceptado por todos, pero más cosas que veríamos en un futuro. Y mostramos esa cita. Pues ahora precisamente, hace pocos días pude presentar esta otra gran cita de Ellen White, que a veces leyendo nos pasa desapercibida, pero que ya nos estaba avisando de un modo claro que habría algo que iría asociado a aceptar el domingo como día de reposo contra el sábado de Dios. Pues miradla, aparecen Profetas y Reyes, la pude mostrar en el tema La paz de Dios. Y mirad ahora esto, cuando cita Apocalipsis 3, 16, que habla, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás, para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, fijaos que está diciendo, se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás, el máximo, para que todos reciban eso, dice, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo. La señal de lealtad al domingo. La señal de lealtad a un falso día de reposo. Mirad si hemos de leer bien, incluso los que decimos, como adventistas creemos en el lenguaje, cada vez creen menos, ya lo sabéis, esa es la apostasía omega también dentro de la denominación adventista, rechazar a los profetas auténticos y así va todo de mal. Pues mirad, leemos y a veces no captamos. Y ella ya nos advertía que habría una señal de lealtad si tú guardas el domingo. Una marca de la bestia, que es lo que nos dice Apocalipsis 13. ¿Y qué dice? Que habrá un supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, la lleven. Un supremo esfuerzo. ¿Qué decía el vídeo anterior? Los gobiernos van a exigirlo. ¿Por qué? Porque el Vaticano, a través de Estados Unidos, va a hacer que todo esto sea así, sí o sí. Y todo el mundo se va a subir a ese carro. Y ya veis que eso ya está pasando en Escandinavia, pero ya pasa en Estados Unidos, pasa en otros países, y eso es el principio aún. Esperad, porque esto lo vais a ver todos los que estéis vivos en pocos años. Va a ser una obligación. Ya vimos la semana pasada como en 2017 ya hablan de empezar a implementarlo. Samsung nos advertía, y lo mostramos hace ya tiempo, que en 2018 sus aparatos irían conectados de esta forma. ¿Os dais cuenta cómo todo se nos viene encima? Si podéis, buscaos un pedazo de tierra ya en el campo. Id a vivir fuera de las ciudades, si podéis, si Dios os lo permite. Porque dentro de poco olvidaos de poder pagar esas propiedades. Olvidaos de poder ir a que os atiendan en operaciones y lo que haga falta. Olvidaos que podáis cobrar dinero, comprar cosas, pagar cosas, porque todo irá a través de esto, electrónicamente. Y si tú no aceptas el domingo como día de reposo, tú, ¿qué vas a pasar? ¿Del aire? Por eso tantos, como dice Ellen White, van a sucumbir cuando se vean totalmente entrelazados. Bueno, enlazados diría yo, del modo en cual ya no habrá solución y solo se podrá vivir por fe si sigues siendo fiel a guardar el sábado de Dios. Pero ¿cuántas personas ya dicen, y adventistas,
eso son tonterías, si hay que ponerse me lo pongo, todo será más fácil, esto no tiene nada que ver con la marca de la bestia, con guardar el domingo, no. Elena White nos lo estaba diciendo, y aún vamos a llevar la contraria, cuando, si es que no hacía falta ni que lo dijera ella amplió los conceptos del texto bíblico para que nos diésemos cuenta, pero ya el texto bíblico nos lo estaba indicando. Pero a veces queremos leer lo que nos da la gana, o no entendemos más. Pero Dios va dando luz a su pueblo, y esa luz la debemos comunicar, y estamos viendo una vez más, y sobre todo ahora me dirijo a aquellos que dicen que Ellen White era una falsa profeta y no sé qué, que se enteren. ¿No tenéis suficientes pruebas aún? ¿Aún queréis más? Pues como queréis exigir muchas más pruebas, lo que os vais a ir es a todo lo contrario a la vida eterna, porque será que no hay pruebas suficientes ya. La Biblia tiene razón. Así he empezado y así termino. La Biblia tiene razón. Y por eso toda la gente debe conocer estas cosas. Toda la gente debe conocer el Evangelio a este mundo. Ser dado debe ser nuestra obligación. Y entonces vendrá el fin. Y Dios nos va a ayudar a proclamar este mensaje. Pero hemos de estar firmes. Por eso debemos procurar estar con Dios siempre, buscar en su palabra, indagar, examinar, escudriñar, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Y no desperdiciéis para nada todo lo que hemos estado mostrando. Y no desestiméis nunca el espíritu de profecía mostrado en Ellen White, manifestado en su vida. Mirad tantos libros que escribió, que ninguno tiene desperdicio. Hay perlas impresionantes allí dentro que debemos conocer, y se nos fue dado especialmente para los que vivimos el último tiempo, al igual que los grandes tesoros que hay en la palabra de Dios, ¿cómo no? Ya va siendo hora que veamos la realidad y nos preparemos, porque el fin se acerca, y era de esperar, si Jesús vuelve en el 2031, cuando se cumplen los 6000 años de la entrada del pecado en la tierra. Todo esto debería suceder antes, y ya lo veis, lo tenemos delante. ¿A qué vamos a esperar a entregarnos a Dios? ¿A qué vamos a esperar a reaccionar y avisar al resto del mundo? ¿No amamos a las personas? Pues ¿a qué esperamos a decir las cosas y a demostrarlas? Trabajemos por ello hasta el final con la ayuda de Dios. Que el Señor os bendiga.